Buenas tardes, bienvenidos a este video sobre cerebro y memoria. Es tema visto en el módulo 102, Introducción a las neurociencias del comportamiento, del programa de curso en línea SUAYED para la Universidad Autónoma de México, en la licenciatura de Psicología. En este video vamos a abordar un poco de las bases biológicas y también de los tipos de memoria, viendo cómo se relacionan entre sí y cómo esto afecta nuestro funcionamiento en este tema. Las capacidades mentales con las que disponemos para resolver problemas y para el día a día tienen un funcionamiento que nos deja ver la capacidad y limitantes que las que son inherentemente propias del ser humano y con ellas interactuamos en el mundo, una de ellas siendo la memoria. Y a continuación pues vamos a ver un breve repaso por los tipos de memoria como mencionamos y también encontrando después un fundamento biológico, porque pues como sabemos todas las funciones mentales tienen fundamentos biológicos con los que funcionamos. También vamos a dar algunas recomendaciones para evitar el olvido o mantener la memoria en buen estado. Tipos de memoria. Primero tenemos los registros sensoriales, que son básicamente toda la información que proviene del mundo exterior y en algunos casos del interior, por ejemplo la propiocepción o esta sensación que luego tienes de sentir un dolor en el estómago o que algo se mueve en las entrañas, pero viene del interior del cuerpo. Generalmente se ubica como el funcionamiento de los 5 sentidos, los más conocidos, ¿no? Vista, tacto, olfato, audición. Y son considerados nuestros sensores, por así decirlo, por eso se llaman sentidos, en el que reciben una señal del exterior, mediante impulsos eléctricos regresan al cerebro para ser codificados y procesados. Pero tienen la peculiaridad de sobreponerse o traslaparse unos sobre otros al momento en que se reciben. A ese proceso se le llama enmascaramiento. Y esto se realiza en milisegundos, cuestión de un tiempo muy corto, pero también así como se reciben en tiempo corto, duran también muy poco. Y más vale que sea así, con un enmascaramiento, porque si no, estaríamos recibiendo y recibiendo información del exterior y como no se sustituye a sí misma, entonces todo se mezclaría y al final pues no podríamos saber ni siquiera qué está pasando, ¿no? Sería como muy confuso. Después tenemos la atención, que es el proceso mediante el cual se seleccionan los registros sensoriales. Se escoge selectivamente que de toda la información que nos entra, elegimos poner atención en alguna cosa en específico. Por ejemplo, cuando estás, no sé, en una comida con una persona y estás hablando, y pues alrededor también hay otras personas, están hablando, comiendo y demás, pero tú no prestas atención a lo que están diciendo y en vez de eso nada más te concentras en lo que estás platicando con la persona o lo que estás comiendo. Y no es hasta que alguien te escuchas, por ejemplo, tu nombre y ya, ¿no? Que te volteas y dices, ¿qué pasa, no? Pero todo esto ocurre porque estamos al tanto, estamos como una radio, o sea, estamos al tanto del exterior, de toda la información que recibimos. No es como que ignoramos totalmente las cosas, es como una radio, estamos al tanto de las señales, pero pues preferimos enfocar la que está la más importante para nosotros y es la que escuchamos o vemos prioritariamente que las demás. Y pues es mediante la atención que todos los registros sensoriales que son tan efímeros logran pasar a la memoria de corto plazo, también llamada de trabajo o MCP. Retiene la información en la que estamos pensando o de la que estamos al tanto en cualquier momento dado. Cita de Morris. Eso significa, se utiliza para no perder el hilo de las conversaciones o del trabajo que estemos, la tarea que estemos realizando. Por eso también se llama de trabajo, porque se encarga de mantener lo que vamos procesando para seguir recibiendo más registros sensoriales en una cadenita para pues no perder el sentido de lo que está sucediendo.
La información que se almacena aquí se codifica fonológicamente, es decir, por medio de cómo suena, de los sonidos o de qué tan afines son. Por ejemplo, nos es más fácil recordar oraciones que riman entre sí, como barco, charco, largo, a que no tuviera ninguna afinidad fonológica. Sería más difícil. Asimismo también tiene una muy limitada capacidad y pues dura muy poco. El olvido en la memoria a corto plazo es muy común porque precisamente como no está diseñada para almacenamiento prolongado o a largo plazo, como la que veremos a continuación, se suele vaciar y ingresar información muy rápidamente. O sea, es difícil que te acuerdes de todo lo que está pasando. Y para evitar el olvido en este módulo de memoria, podemos recurrir a la técnica de segmentación, que consiste en agrupar la información significativamente en bloques o unidades que permitan a la memoria manejarla más fácilmente. Por ejemplo, tenemos, no sé, un enunciado completo de, por ejemplo, Stalin, mediante su dictadura política, impidió el progreso de la psicología soviética. En lugar de recordar todo eso y todo el contexto que con ello conlleva, podemos segmentar la información. Entonces, nada más necesitaríamos recordar que Stalin era un tipo que hizo tal, 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 y pues se le puede considerar que todo eso fue una dictadura. Y después, un bloque aparte, esa dictadura causó esto y esto y esto, y en otro segmento, por lo tanto, la psicología no avanzó por esto y esto. A que si recuerdas todo. También tenemos el repaso mecánico, que es pues el que más se utilizaba cuando éramos chicos y necesitábamos aprendernos, por ejemplo, que la tabla de multiplicar o que las vocales o el abecedario. Y pues básicamente consiste en mantener la información fresca en la memoria, haciendo varias repeticiones con ella. No es muy efectivo para que quede a la memoria a largo plazo, pero pues depende eh, tanto de tu estilo de aprendizaje y de qué tan frecuentes sean esas repeticiones y significativas. Después tenemos la memoria a largo plazo, que es básicamente la que retiene la información con más o menos para siempre y funciona de la mano con la memoria a corto plazo. Se manifiesta también un efecto de posición serial, es decir, bueno, más bien podría definirse como, no sé si estén familiarizados con el concepto de supremacía. Básicamente refiere a que los eventos que llegan al principio y al final de una situación se suelen recordar más fácilmente, porque la memoria a largo plazo funciona con la de corto, haciendo que la información que llega al final se recuerde porque está muy fresca y pertenece a la del corto plazo y a la de largo plazo porque fue la primera y es significativamente más importante. Primacía se llama. El efecto de posición serial es de que una información suplanta a otra y esa vez a otra y a otra y a otra. Todo lo que aprendemos o sabemos en general de la vida, nuestros conocimientos generales de lo que significan las cosas, las palabras, nuestros saberes generales se almacenan aquí. Y pues a diferencia de la de corto plazo, esta tiene cantidades muy muy grandes de información, tiene capacidad para cantidades inmensas. Y se puede almacenar por días, meses, años. Por eso se dice que es relativamente permanente. Y su codificación es icónica, es decir, mediante imágenes que no sean verbales, como las formas, sabores, olores, todo eso. Y le es más fácil retener cuando se forman asociaciones significativas, es decir, que le da sentido a la información que estás aprendiendo. Por ejemplo, me pasa muy seguido que en las clases, por ejemplo, que tenía de historia, solía tener
maestros que pues nada más se dedicaban a leer y a leer, y yo en general no entendía muy bien los temas porque pues no encontraba el sentido. Y no era hasta que yo veía un video en YouTube o leía parte del libro que decía, este acontecimiento fue por esto, y eso significa que pasó esto, y fue importante por esto y esto. Entonces lo fui relacionando los conceptos que al aire tenía en las clases, y las uní de tal manera que me hiciera sentido, y mediante ese sentido que ya no me fue difícil recordarlo, o sea, ya no lo tuve que repasar mecánicamente o tuve que estudiarlo a fondo para comprenderlo, porque haciéndole sentido ya con eso se almacenaba el aprendizaje. Las formas de olvido en la memoria a largo plazo también son comunes, pero se le suelen asociar más a las enfermedades propiamente corticales como el Alzheimer o algunos tipos de amnesias, que ya después vamos a ver un poco de eso. Algunas técnicas que podemos utilizar para evitar el olvido es el repaso elaborativo, que consiste en la asociación nueva de información en la memoria a corto plazo, que es la que viene llegando, con la que previamente se almacenó en la de largo plazo. Y así se forman los esquemas. Es como lo que dije, o sea, los eventos están al aire, ¿no? Y lo relacionas diciendo, bueno, esto pasó por esto, y esto fue causado por esto, y esto a su vez propició que se diera esto o esto o esto. Y así se hace una cadena de información en la que todo está relacionado bajo un sentido coherente, y es esa coherencia la que le da, la que hace más fácil que se retenga la información. Así se hacen los esquemas. Y también tenemos otra vez el repaso mecánico, porque al igual que la memoria a corto plazo, es el método más efectivo para retener información que aparentemente no tenga sentido o no esté relacionada. Y pues así también es como se aprenden y mantienen las habilidades. Por ejemplo, recuerden sus primeras lecciones de andar en bicicleta o de leer, de que tuvieron que practicar y practicar, practicar hasta que estuvieron ya como automatizados para hacer la tarea. Y no se olvida porque ese tipo de memoria es especial, más adelante lo vamos a ver. En ese sentido, la frase de la práctica es el maestro, pues sí tiene mucho sentido. Hay subtipos de memoria en la de largo plazo. Tenemos la memoria episódica, que almacena eventos experimentados personalmente. O sea, experiencias propias, no puedes almacenarlas de otras personas, a menos que tengan que ver algo contigo. Por ejemplo, cuando se recuerda una escena de alguna situación en nuestra vida. Es como un diario que pues te ayuda a viajar en el tiempo para recordar lo que pasó en ese entonces. Después tenemos la memoria semántica, que se le relaciona a los hechos concretos y a los conceptos. Aquí también entran las significaciones, por ejemplo, recordar el significado de una palabra. Esta memoria funciona casi como una enciclopedia, un diccionario. Aquí están los hechos concretos y las cosas que sabemos. Principalmente todo el contenido académico que es en la escuela y demás va para la semántica, a menos que le encuentres un sentido personal y pues ya sea parte de la episódica o procedimental, incluso emocional, pero lo veremos más adelante. La memoria procedimental almacena información relacionada con habilidades, hábitos y demás tareas que son perceptuales motoras, es decir, que mientras ves, la estás haciendo. Por ejemplo, el recordar, en este caso, automáticamente cómo tocar una pieza de Mozart en el piano mientras se ejecuta. Yo suelo practicar música en el piano, entonces como no sé solfear, es decir, no sé leer partituras, no tengo herramientas de cómo saber qué sigue o no en una canción, sino es que me la aprenda. Y es como lo que se le llama memoria muscular, que también en los videojuegos pasa, que ya sabes dónde saltar y dónde apretarle, dónde atacar y cosas así. Aunque sepas que no hay que hacerse por sentido, sino porque ya estás acostumbrado mecánicamente. También en los trabajos como que son mucho de maquila y demás, mientras ya está haciendo, se recuerda. Por ejemplo, si te piden reproducir algún movimiento de alguna habilidad en algún punto, que no sea desde el comienzo, se te va a hacer un poco difícil, y en vez de eso, pues empiezas a hacerla otra vez y ya hasta que llegas a ese punto. Tenemos en este caso la que había mencionado, la emocional, que básicamente refiere a las respuestas emocionales o reacciones que aprendes a llevar a cabo ante diferentes estímulos. Por ejemplo, el recordar la vergüenza que se sintió al habernos tropezado en la calle.
que te tropiezas, te caes y pues escuchas alguna risita por ahí y pues te llenas de vergüenza. Es la vergüenza en sí lo que recuerdas. Te es más sencillo asociar, te es más sencillo recordar las cosas cuando asocias emociones con ello. Por eso tenemos muy vividas las experiencias fuertes de nuestra vida. También tenemos la memoria implícita, que almacena información de la que somos conscientes de tener y que podemos expresar pues fácilmente con palabras. Por ejemplo, la memoria episódica que ya vimos o la semántica, que pues sabes que tienes el conocimiento de qué significa la palabra, no sé, extrapolación, por ejemplo, ¿no? Y sabes escribir qué significa la palabra y puedes decir qué significa. Por otra parte tenemos la implícita, que también almacena información, pero que no podemos ser conscientes de poseer. Y que, bueno, es probable que sí sepamos que la tengamos, pero principalmente no sabemos que la tenemos. Y que nos es por lo tanto difícil de explicar con palabras. Por ejemplo, la memoria procedimental o la emocional, que por ejemplo estás, no sé, bailando y alguien te dice, oye, enséñame a bailar así. Y tú dices, pues es que, o cómo le haces, ¿no? Y te dicen, bueno, es que solo lo hago así, ¿no? Cuestión de práctica, dicen. Y a eso se refiere, porque les es difícil explicar cómo lo llevan a cabo, porque es muy implícito la actividad. La emocional también, cuando te dicen, oye, ¿por qué recuerdas eso tan fuerte si yo estuve ahí y ni me acuerdo? Bueno, pues porque fue más emocionalmente significativa para la persona, pero pues no está segura de por qué es. Y bueno, en resumen, con tantos tipos de memoria, tenemos este cuadro comparativo que nos ayuda a diferenciarlas entre sí. Fue extraído del texto de Morris. Tenemos el registro sensorial, la memoria a corto plazo y la de largo plazo. Las diferencias que tienen entre sí en cuanto a medios por los cuales se codifica la información es que la del registro sensorial, pues principalmente se codifica icónicamente y fonológicamente. La memoria a corto plazo, pues su representación también igual que la sensorial es principalmente visual y fonológica. La de largo plazo comprende al significado y el repaso elaborativo para que puedas futuramente acceder a su información si codifica de esa manera. En cuanto a organización de la información almacenada, pues no hay organización en el registro sensorial ni en la memoria a corto plazo, porque son de trabajo. En la memoria a largo plazo sí hay más organización, entonces, como vimos, se ordena mediante marcos lógicos de referencia, es decir, que le encuentra sentido, y con eso habíamos dicho que se forman los esquemas, y también se pueden hacer jerarquías y categorías de los mismos temas, o relacionarse mediante referencias con otros. En cuanto a duración del almacenamiento, el registro sensorial, pues como vimos, dura muy poco, de segundos a unos cuantos segundos o milisegundos. La memoria a corto plazo, de 15 a 20 segundos. Y también hay gente que, autores, que dicen que está limitado en los elementos en la memoria a corto plazo a 5 o 7 elementos, depende de la persona. Pero pues en cuanto a tiempo, a eso refiere. Y en la de largo plazo, pues quizás puede ser, como hemos dicho, hasta toda la vida, aunque está sujeta a otros factores, como vamos a ver adelante. Y los medios por los cuales se recupera la información almacenada en el registro sensorial, pues la reconsideración de la información registrada, que se hace casi autónomamente. La memoria a corto plazo es el repaso mecánico o de mantenimiento, que estás, por ejemplo, necesitas recordar un número y dices, 55, 9, 84, no sé. Y lo repites hasta que tengas algo en donde anotar, o si te lo aprendiste. En la de largo plazo son las claves de recuperación vinculadas a la información organizada. Es decir, no sé, los acordeones, por ejemplo, que a algunas personas les basta con poner imágenes de, por ejemplo, de historia para estudiar, de un personaje, y ya con eso se acuerdan de todo lo demás. Son como anclajes. Esta técnica es interesante porque se utiliza mucho en la programación neurolingüística, que también se le llaman anclajes, pero funcionan más a nivel emocional para un poco de terapia también se usa. Y bueno, aquí ya no se ve factores en el olvido. En el registro sensorial se provoca por el decaimiento, la teoría de decaimiento que vamos a ver adelante, o enmascaramiento que vimos que se transpone una tras otra información.
Y la interferencia o decaimiento, así como en el registro sensorial, en la memoria a corto plazo también funciona así. En la de largo plazo, la falla de recuperación o interferencia es en las que se genera el olvido. Después tenemos pues las bases biológicas, que es básicamente todo lo que explica en la neuropsicología para comprender el funcionamiento de los procesos mentales. ¿Cómo se generan los recuerdos? Pues bueno, las cosas que vamos aprendiendo se van quedando en el cerebro, en el encéfalo, y se manifiestan mediante cambios de forma, en conexiones, tamaño, funcionamiento, interacciones bioquímicas de las conexiones neuronales. Y al aprender cosas nuevas se van generando nuevas conexiones. Y cuando las repasamos mecánicamente como vimos, o las vamos practicando, como en el caso de la memoria procedimental, las reforzamos mediante cambios químicos y estructurales a las conexiones. Se ha demostrado también en varios estudios que otros factores como los neurotransmisores, así como la epinefrina, cortisol, en este caso la epinefrina y cortisol son hormonas, los neurotransmisores como la acetilcolina, que más adelante vamos a ver, influyen también en la retención a largo plazo. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? De acuerdo con diferentes investigaciones experimentales, se sabe hoy en día que en general los recuerdos se guardan en todo el cerebro. En un estudio que hizo un investigador se guarda en la referencia, se dio cuenta de que mediante la extirpación, creo que cabe dentro de la vivisección, bueno ya, consideraciones morales, se le extrajo, se extirpó diferentes partes del encéfalo de los ratones, de las ratas de laboratorio, y después de haberlas hecho aprender alguna tarea, después las volvía a poner a hacer la misma tarea, pero solo había una interferencia, más bien un decaimiento del recuerdo, pero ligero, no total, no la pérdida no era total, o sea, que toda la información estaba almacenada en todo el cerebro, ¿no? Y conforme quitaba más partes, pues él era un poco más difícil cada vez recordarla, pero la seguía recordando. Y tuvo que llegar a la conclusión de que en todo el cerebro se almacena la memoria. Aunque hay zonas especiales que con otros estudios se han identificado. La memoria a corto plazo residiría mayormente entonces en la corteza prefrontal y lóbulos temporales. Prefrontal y temporales. De largo plazo o la semántica también se encuentran en los lóbulos frontales y temporales de la corteza. La memoria procedimental estaría en el cerebelo y la corteza motora, así como la episódica y está en el hipocampo, que ya está en las zonas subcorticales, y las emocionales en la amígdala, que también pertenece a las subcorticales. Curiosamente está muy cerca del hipocampo. ¿Por qué se olvida entonces? Bueno, pues tenemos la teoría de decaimiento que dice que los recuerdos se van deteriorando con el paso del tiempo. Es decir, pues la degeneración de la memoria natural. Y por las características propias del funcionamiento biológico de la memoria. También tenemos el daño cortical provocado por cirugías, mala alimentación, aquí entra el alcoholismo, accidentes o alguna enfermedad que también contribuyen a la pérdida de memoria. Tenemos también un déficit en los neurotransmisores, como ya habíamos mencionado, la acetilcolina, los cuales en bajas producciones también provocan enfermedades como Alzheimer o diferentes tipos de amnesias. Y pues finalmente tenemos los fenómenos cognitivos, propiamente dichos como la interferencia proactiva y retroactiva, en los que la nueva y vieja información almacenada se cruzan. La proactiva significa que la información ya almacenada interfiere con la que va entrando, y la retroactiva es al revés. Algunas recomendaciones para reducir el olvido. Una de ellas es motivándose, encontrándole un propósito o teniendo deseo auténtico de aprender alguna habilidad o recordar alguna información. Y eso facilita la adquisición de la habilidad o la recuperación de la información. También practicando las habilidades de retención, por ejemplo, haciendo ejercicios crucigramas, memoria, jugando juegos de mesa que necesiten la memoria como Scrabble, Monopoly, memoria, ajedrez, e incluso aprender
idiomas completos. De preferencia los complejos que son muy asociacionistas, como el japonés o el coreano. También ayudan a refinar las habilidades de memoria y de retención. Tenemos también que es importante evitar el estrés y la ansiedad, porque pues con diferentes estudios respecto a los neurotransmisores que se producen de estas dos situaciones, se ha visto que provoca la dificultad para retener la información. Así que practicar ejercicios de relajación, así como evitar distractores y mantener la concentración ayudan de gran manera en este sentido. También el uso de técnicas de organización mental que ayuden a organizar los contenidos que vamos adquiriendo con los que ya conocemos mediante la construcción de los esquemas que ya habíamos visto. Eso facilita el recuerdo porque también se emplean imágenes mentales, con eso se pueden hacer mapas conceptuales o mentales, y una técnica que también ayuda en este sentido es, por ejemplo, la de hacer anagramas con las cosas o conceptos que ya se conocen. Es decir, no sé, para acordarte de un nombre, ¿no? No sé, Pepe, ¿no? Vamos a hacer un anagrama con eso. Vamos a decir, con la P, Pepe. ¿Por qué están parados en el estacionamiento? ¿No? Por ejemplo. Y acordando esa frase que pues es única, recuerdas nada más uno sale el anagrama y pues te sale lo que necesitas recordar. Pues final thoughts, consideraciones finales. Es muy importante también considerar que así como la memoria es un proceso mental y las otras también comparten esa clasificación con esta función, tienen sus bases en la biología del cerebro. Entonces comprender cómo funcionan esas conexiones neuronales e intervienen los diferentes sistemas corticales pues resulta muy interesante porque gracias a ese funcionamiento y al análisis de diferentes patologías, pues como la de Alzheimer, amnesia infantil, retrospectiva además, hemos podido saber cómo funcionan de mejor manera, porque están íntimamente relacionadas. Y aunque se distingan diferentes tipos de memoria, todas funcionan como partes del mismo sistema, de diferente sistema, pero de la misma función, es decir, de la memoria. Así como en las computadoras cuando tenemos que la memoria caché, que la memoria RAM o que el disco duro, que es la RAM, funcionan de la misma manera. La RAM podría ser en este caso de trabajo, la de corto plazo, la de caché podría ser el registro sensorial y pues la RAM o la de largo plazo serían equivalentes. Saber cómo funciona nuestra memoria nos permite ser conscientes también sobre otros fenómenos cognitivos que nos ocurren, como los sesgos o los sesgos de memoria o las distorsiones cognitivas. A continuación la referencia que se utilizó y gracias por atender.